Y este tema lo vamos a abordar de la mano de Abraham Levy, conocido como el hombre del tiempo, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. A ver, sobre todo para proporcionarle a la población una información, digamos, confiable. Si bien es cierto, el día de ayer Senami ofreció una conferencia de prensa en la que detallaba que esas intensas lluvias que se han registrado tanto en el norte del país como el día de ayer en Lima, que ha sorprendido precisamente a los ciudadanos, van a continuar hasta el 15 de marzo. Eso es un pronóstico, ¿no? Se tiene, digamos, en teoría que eso va a suceder así. Pero la pregunta es, pasa el ciclón Yaku y acaban automáticamente las lluvias, al menos en la capital, ¿es así de sencillo? ¿Qué factores determinan ello? No necesariamente, voy a explicar. Vamos a sacar a Yaku, Yaku que es una baja presión, un ciclón, no es un huracán, no es de esas cosas feas que vemos en la televisión, y puede seguir lloviendo en Lima, porque en marzo llueve en Lima. ¿Y por qué llueve en Lima en marzo? Porque marzo es el mes más lluvioso en nuestra sierra, ¿no? Entonces, y lo que hemos visto ayer es un transporte de humedad desde la sierra, ¿no? Ha llovido en donde tenemos nuestros reservorios de agua que nos van a servir para darnos agua cuando se acaban las lluvias, todos los meses de invierno y de primavera y parte del otoño. De ahí vivimos nosotros el agua que nos da las Sedapal, por ejemplo. Eh, Estas lluvias han caído en esos reservorios y han caído en Casapalca, han caído en Matucana, han caído en Chosica, en Chaclacayo, han caído hasta en los distritos más pegados al mar, hasta en el Callao, ha caído en la provincia constitucional. Estas lluvias son normales, han tenido cierta fuerza, sí, pero nadie ha salido herido ni lastimado, ni han habido, digamos, perjuicios. El asunto de por qué se ha calentado el mar peruano y finalmente se está evaporando y produciendo estas lluvias cerca de la costa, tiene que ver con el viento. El viento ha invertido su normal dirección de flujo y eso ha producido que las aguas frías que normalmente tengamos en la costa peruana estén siendo reemplazadas por aguas cálidas que vienen desde el norte de nuestro país y desde el sur del Ecuador. Entonces, esa condición de calentamiento del mar, que aparentemente es precursora del Niño costero y del Niño en el Pacífico, eso se va a saber después de unos meses si es que el calentamiento persiste, y para el calentamiento persista necesitamos que los vientos sigan relativamente débiles, va a poner en jaque a la costa central, inyectando, con estos vientos invertidos, aire húmedo y cálido a nuestra, de por sí, condición propensa a tener precipitaciones. Pero esas lluvias intensas, o entre comillas intensas, porque después de ver lo que pasa en Trujillo, en Chiclayo, o mucho más aún en Piuritumbes, la cantidad de precipitación en Lima es menor. Pero siendo menor para una ciudad que no está preparada para nada, puede producir impactos en las zonas vulnerables. Y el Sename ha sido muy claro en decir, el cercado de Lima no es vulnerable, porque en fin, llueve y el agua discurre. Es vulnerable Chosica, es vulnerable Chaclacayo, es vulnerable San Juan del Lurigancho, en la zona donde tiene sus quebradas altas pobladas. ¿Por qué? Porque una quebrada es un río, ¿no? A diferencia de otros ríos que tienen agua todo el año, las quebradas tienen agua 1 o 2 días cada 3 o 4 años, cuando pasan estas cosas, que ya son repetidas, que ya las hemos vivido. Entonces, hacia eso va dirigida la advertencia del Senami, ¿no? De que las condiciones están dadas para que ese tipo de deslizamiento se produzca y la función de un servicio meteorológico en cualquier país es brindar información, digamos, oportuna para anticipar y por lo tanto mitigar un riesgo. Por un lado tenemos esta masa caliente y húmeda, ¿no?, que han generado estas lluvias, sobre todo en el norte del país, y por el otro lado tenemos este ciclón Yaku, ¿no?, que se han unido y esto... Van de la mano, van de la mano, ¿eh? Van de la mano. El ciclón, lo que produce alrededor de él, el ciclón es invisible, simplemente es una masa de aire que está circulando de una manera como un remolino, apoyado sobre el mar, ¿no? De baja presión, o sea, ni siquiera tiene mucha fuerza. El aire apoyándose sobre el mar y eso favorece que el aire caliente y húmedo
se eleve y forme tormentas. Si uno ve una imagen satelital que ahora son tan de moda, va a ver pues, que frente al norte del Perú hay una gigantesca nube, ¿no? Produciendo lluvias, que está mar afuera, la baja presión está mar afuera, pero también hay que decir que en los próximos 3 o 4 días, según los modelos, este ciclón se va alejando y el impacto de él en la costa peruana correspondientemente se irá alejando. Algunos comparaban la lluvia ocurrida el día de ayer en la ciudad, en Lima, con la ocurrida el 15 de enero de 1970, pero hay diferencias, no solamente de origen, sino también estamos hablando de la cantidad de lluvia. En ese entonces, si usted me corregirá si me equivoco, se registró 17 milímetros. Sí, yo viví esa lluvia, yo tenía 8 años para cumplir 9, y recuerdo claramente, estábamos jugando pelota con un vecino, y mi padre me llevó nos sacó de ahí, me llevó íbamos a ir a ver a la casa de su hermana, y hubo un apagón. Nos llamó la atención lo copiosa que era la precipitación, 17 milímetros en 2 días, porque llovió el 15 de enero y el 16 de enero. Hay fotos muy famosas, ¿no? En el intercambio vial de la avenida Javier Prado con la avenida Arequipa, el agua se empozó y un carro se quedó hundido ahí, ¿no? Esa fue una lluvia de 17, o sea, en 2 días 17 milímetros. Ayer la lluvia más importante que se ha registrado me parece que ha sido en Ate 3 milímetros y en La Molina 2.7 o 2.9, que son valores que ya hemos observado en esas localidades antes, ¿no? Más hacia la costa han sido valores menores, ¿no? No tienen ninguna comparación lo que sucedió en enero de 1970. Y al inicio del gobierno de Toledo, al inicio del siglo XXI, también tuvimos una precipitación del orden de 4 a 5 milímetros, pero medida en el aeropuerto de Lima, en la costa. Recuerdo vivamente esa precipitación, fue importante. Hubieron anegamientos para quienes viven en Lima y conocen lo que es la vía expresa. La vía expresa es una vía que está en desnivel frente al resto de la ciudad y tiene hondanadas, y muchas de esas hondanadas se llenaron de agua y se tuvo que interrumpir el tráfico. Y el diario más importante de Lima tituló al día siguiente: Lima tuvo la lluvia más importante en 30 años, ¿no? En esto de las lluvias estamos hablando de pronósticos y antes utilizábamos pronosticadores, hoy ya no. Hoy tenemos unas herramientas y unas computadoras con unas capacidades asombrosas que simulan la condición del tiempo, y la simulan en todo el país. Y la van actualizando estas simulaciones cada 6 horas. Entonces tú puedes ir mejorando, como lo dijo ayer el presidente Senami, nosotros podemos ir actualizando y modificando el pronóstico, dando a entender que pudiesen aminorar el riesgo para Lima, mantenerlo o aumentarlo, ¿no? Pero en general, los días más duros para Lima, de más riesgo para Lima, son los próximos 3 o 4, y de ahí el alejamiento de la baja va, y por otro lado, estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días del inicio del otoño, y ya empieza a producir otros impactos. En el sur del país la atmósfera se empieza a enfriar, y cuando la atmósfera se empieza a enfriar, la capacidad de producir lluvias es menor. De hecho, está lloviendo poco en el sur del país, ¿no? Y nuestro propio río Rímac no ha tenido crecidas importantes, ha tenido un año deficitario. Si no fuese por estas lluvias que tienen tanta desgracia están trayendo en el norte, los reservorios del norte tampoco se hubieran llenado, porque venía siendo un mal año de aguas. El problema que tenemos no es que esté lloviendo poco o mucho, el problema que tenemos es que no estamos preparados, no tenemos los medios para hacer distribuir el agua, y por otro lado, no tenemos la calidad de la gestión en la administración pública, y aquí es tarea de los gobiernos locales, me refiero a las alcaldías, de orientar a la población a no ocupar los terrenos llamados quebradas o ríos secos, porque tarde o temprano se activan y arrasan a la población. Yo quisiera recordarle, yo he vivido ya varias de estas cosas, que en el año 87, hace 36 años, gobierno de Alan García, fenómeno del Niño, una lluvia importante en Chosica produjo más de 100 fatalidades en la forma de un huaico, ¿no? Entonces, nuestro riesgo en Lima
no es que llueva pues en Breña o en el Cercado, ¿no? Nuestro riesgo Así en es. Lima es en las distintas altos. Efectivamente, usted bien lo señala, ¿no? La ciudad lamentablemente ha crecido de una forma desorganizada, siendo un plan urbano, y muchas personas han lamentablemente habitado zonas inhabitables como laderas, quebradas inactivas, que tarde o temprano terminan activándose con la consecuencia que estamos viendo. Por último, por favor, y muy brevemente, acerca del niño costero. Se había ya dicho semanas atrás la posibilidad de un niño costero en nuestro país, no de la misma Ujú. intensidad que lo ocurrió en el 2017, pero dadas las circunstancias, ¿todavía esa posibilidad está latente? A ver, el niño costero es técnicamente un periodo de 90 días donde la temperatura del mar frente a la costa norte del Perú sobrepasa determinado valor. O sea, este niño costero que probablemente se geste va a empezar siendo un niño costero de otoño, ¿no? El niño costero del 2017, las lluvias intensas empezaron el 15 de enero, ¿no? Con unas inundaciones tremendas y huaicos tremendos en Ica, ¿no? En Ica no está pasando nada, ¿no? Entonces nos afectó todo enero, o el resto de enero, todo febrero y todo marzo. Aquí la afectación está empezando a venir recién durante el mes de marzo, que es un mes crítico de lluvias. O sea que el periodo de afectación es mucho más acotado, mucho más reducido, y el área de impacto igualmente. Nosotros hemos tenido huaicos en la costa de Arequipa en el Niño del 2017. No los hemos visto este año y probablemente esperemos no verlos, ¿no? Ujú. Y bueno, la llegada del otoño finalmente eh, y hará que las lluvias vayan desapareciendo, niño o no, ¿no? De nuestra geografía. Muy bien, muchísimas gracias por esa entrevista, muy amable. Ha sido con nosotros Abraham Lesby, conocido como el hombre del tiempo. Muchas gracias.